Hoy vamos a meternos con una idea fascinante sobre cómo funciona la mente. Es como un programa automático que está corriendo no solo a nivel personal, sino que, como veremos, tiene consecuencias a una escala mundial. Vamos a explorar cómo se construye este programa y, sobre todo, qué es lo único que podría romperlo. Arranquemos con esto, que la verdad es bastante provocador. La idea de fondo es que nuestro cerebro es, en esencia, una máquina. Y ojo, no es que sea bueno o malo, no, simplemente es mecánico. Repite patrones, repite miedos, repite opiniones. Al final del día es una máquina de supervivencia, no de iluminación. Bueno, empecemos por lo más íntimo, ¿no? Esa voz en la cabeza, la que está todo el día comentando, juzgando, narrando lo que pasa. Pero, ¿esa voz es realmente el yo? ¿O es más bien como una grabación que se repite una y otra vez? Y acá está la clave de todo. Esa voz no es la que dirige la orquesta. Es más como un narrador deportivo que comenta la jugada después de que ocurrió. Dice, yo pensé esto o yo decidí aquello, pero en realidad solo está apropiándose de procesos que ya son automáticos en el cerebro. Les pone su firma y así crea la ilusión de que hay un autor central. Ok, entonces, si esa voz no es la que manda, ¿qué es lo que sí? Bueno, aquí es donde entramos en la mecánica de este programa. Un programa que se construye con cada experiencia pasada, con cada recuerdo y que se archiva para después filtrar todo lo que vemos. Este proceso es como la anatomía de un pensamiento, en 4 pasos muy claros. Primero, ocurre algo. Segundo, se graba, deja una marca. Tercero, esa grabación se organiza en la memoria, creando patrones. Y finalmente, cuando pasa algo nuevo, el cerebro no ve el hecho en sí, sino que va a su archivo, busca un patrón similar y ¡pum!, dispara una reacción. Y por eso mismo, cualquier pensamiento, cualquiera, siempre va a nacer de un pasado que por definición es limitado, es incompleto. Y a esta voz narradora, la fuente que analizamos le pone un nombre genial, el ventríloco. Es el portavoz del cerebro mecánico, el que nos hace creer que hay un control consciente, cuando en realidad solo está relatando lo que el programa ya decidió ejecutar, basándose, como siempre, en el pasado. Y esto nos lleva a una de las distinciones más importantes de toda esta idea. Por un lado está el territorio, que es la realidad así, tal cual es, cruda, total, sin filtros. Y por otro está el mapa, que es nuestra interpretación mental, ese modelo que construimos con nuestros recuerdos. El tema es que vivimos casi todo el tiempo en el mapa, y lo peor es que lo confundimos con la realidad, con el territorio. Ahora, pensemos, si esto ya es complejo para una sola persona viviendo en su mapa, ¿qué pasa cuando millones de personas comparten el mismo mapa mental? Bueno, aquí es donde el programa se escala. Una simple construcción mental puede tener consecuencias mortales y dar origen a conceptos como, por ejemplo, el de una nación. Es que esta pregunta de verdad lo pone todo en perspectiva, ¿no? Expone lo absurdo que puede llegar a ser esta lógica del mapa. Una nación es una ficción, útil para organizarnos, sí, pero letal para la conciencia, porque un simple trazo en un papel puede convertir de repente a un ser humano que no conocemos en un enemigo. Y es que este programa, el programa nacional, se nos instala desde que somos chicos. Nos dibujan unas líneas en un mapa, nos dicen, perteneces a este pedazo, y nos refuerzan esa idea con historias, himnos, banderas, hasta que defender esa imagen abstracta se siente más importante que defender la vida humana misma. El mapa se convierte en nuestra identidad. Y acá pasa algo, un truco psicológico que es fundamental para que todo esto funcione. La responsabilidad personal se diluye. Ya no se trata del acto en sí, destruí una vida, sino de la orden que se recibió, cumplí con mi deber. En esa lógica, la empatía se convierte en una debilidad, o peor, en una traición, y la obediencia ciega pasa a ser una virtud. Ok, ahora demos un paso más atrás. Miremos el panorama completo. A nivel global, la máxima expresión de esta lógica divisiva del ventrílocuo la encontramos en la economía de la guerra, un sistema que no solo tolera el conflicto, sino que de hecho lo necesita para funcionar. La cosa es así de simple y brutal. La paz sencillamente no es un buen negocio. La guerra, en cambio, sí que lo es. Las guerras modernas no son accidentes de la historia, son una línea de negocio.
Son necesarias para mover la economía, para justificar presupuestos militares gigantescos y para liquidar el inventario de armas que van quedando obsoletas. A ver, en la superficie, en la propaganda, las grandes potencias son enemigas mortales, ¿cierto? Pero por debajo de la mesa, muchas veces existe un acuerdo tácito, un negocio redondo. Una potencia le vende armas a un bando, la potencia rival le vende al otro. El campo de batalla, convenientemente, siempre es en otro lado, lejos de casa, y al final del día, todos facturan. Es que la lógica interna de esto es realmente perversa. Cuando se invierten miles de millones en armamento, se crea una necesidad sistémica de que esas armas se usen. Un misil guardado en un silo es un fracaso financiero. Si no hay enemigos reales, el sistema tiene incentivos para crearlos. Si no hay guerras grandes, se alimenta de muchas guerras pequeñas. Bueno, después de ver todo este panorama que va desde la mente de uno hasta la economía global, la pregunta es, ¿hay salida? La fuente que estamos analizando propone una, pero ojo, no es una nueva ideología ni otro ismo. Es algo distinto, una acción radical que llama insight, que podríamos traducir como una percepción directa, una comprensión súbita. Esta comparación es perfecta para entender la diferencia. Ante un peligro físico real, como una serpiente, el cuerpo reacciona ¡pum!, sin pensar. Es una acción instantánea, no hay un yo que delibera. Es una percepción directa del territorio. Pero ante un peligro psicológico, como un insulto, el cerebro hace otra cosa. Consulta el mapa, busca en el archivo y reacciona lentamente desde el pasado. Entonces, el insight funciona exactamente igual que cuando vemos el acantilado, pero hacia adentro. Es ver el mecanismo de la memoria, el programa, operando en tiempo real. No es un pensamiento nuevo sobre el programa, sino una forma de percepción que por un instante corta todo el ruido de la máquina. Y esa percepción ya es la acción. Y esto, de verdad, es un punto clave. No es una habilidad que se practica para mejorar. No es como ir al gimnasio. Es más bien una grieta en el patrón. Un evento espontáneo que ocurre cuando la naturaleza mecánica del pensamiento se ve con total claridad, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. Simplemente se ve. Al final, entonces, todo vuelve al individuo. La acción más radical, más subversiva, no es unirse a un nuevo movimiento o adoptar una nueva bandera. La verdadera rebelión, la única deserción que de verdad importa, es observar el propio programa interno funcionando. Ver al ventríloco en acción. Y claro, el ventríloco que es astuto va a querer apropiarse de esto también. Va a preguntar, ok, ¿y cómo consigo más de eso? ¿Cuál es la técnica para tener más insights? Pero ahí está la trampa. Cualquier intento de lograrlo, de convertirlo en una meta personal, refuerza la misma estructura del yo que se busca trascender. Es el programa tratando de mejorarse a sí mismo. Así que vamos a terminar no con una respuesta, sino con una pregunta. Una pregunta que queda resonando. Una que nos invita a mirar nuestras acciones más allá de las lealtades programadas, más allá de los símbolos y los mapas. Una pregunta para conectar con una responsabilidad que quizás sea más profunda, una que está más allá del alcance del ventríloco.